Creo que el ecuatoriano, no sé si es bueno o es malo, se ha vuelto extremadamente exigente. Sí, se volvió más exigente. Ya, es como, a mí no me sirve solo clasificar. Las desilusiones, las decepciones, las dudas, los cuestionamientos sobre la federación a veces se trasladan hacia el equipo. A la selección. Es verdad. Y entonces ahí hay una línea Ese que es un buen alguien punto. se encargó de mezclarla, de entremezclarla. También nos ha llegado una generación que salió tan joven que hoy los vemos y pensamos que son hombres, pero que les ha ido mejor jugando que hablando, porque no lo han necesitado. Ok. ¿Tú crees que la selección está alejada de la gente? ¿Consideras que hay un divorcio entre la tri y el público? Sus orígenes, sus efectos y los posibles responsables aquí en el juego. Hoy es línea de 3. Línea 3, señores. Hoy es línea de 3. Buenas, bienvenidos, qué Todo placer. bien, todo Dicen bien. que la línea de 3 suele ser más ofensiva, así que a lo mejor sale un programa más agresivo. El agresivo está igual con nosotros. Igual ¿Sí? yo no lo quería dejar de lado. Al agresivo. No. Sí, no lo quería dejar de lado. sí. Bueno. Cuánto cariño. Lo queremos mucho. Lo extrañamos. Lo queremos un montón. Un beso. pero lo extrañamos. Pasó a mejor vida. No digas tonteras. Va a volver, va a volver. Volverá, Escúchame, de verdad. te Me juro gusta que verlo alegre, ¿sabes? volverá. Verlo Me alegre. gusta verlo alegre, sí. Me gusta verlo alegre. Sobre todo, a él le conté, a él le alegra los temas de la tri. Sí. Cuando se habla de la tri, Pero este no es se un les tema- boza una sonrisa a José Carlos Perdón, Crespo. este es un tema que José Carlos, que es muy apasionado por la selección, igual que muchos, Pero José Carlos lo ha dicho públicamente acerca de que la selección en él genera cosas diferentes, alejadas al plano, inclusive hasta, no sé si de la objetividad también, no lo sé. Ya ha sido visible también. Pero es la persona autorizada para podernos contar desde su perspectiva No, si de por verdad favor. cree que hay divorcio entre la selección y la gente. Yo creo que hay una relación que desde el fin del 2014 o del Mundial 2014 viene degenerándose, Ok. Degenerándose. con picos positivos, porque evidentemente cuando ganas todo cambia, ¿no? Entonces Hay alegría. el Mundial, clasificas, el equipo Alfaro un ratito, pero inclusive en el mismo proceso Alfaro las cosas no terminaban de caminar. Y creo que desde la sensación que quedó en 2014 de que se pelearon por los premios, ¿no? Por todos estos problemas que se Ok. dijo hubo en el camerino, 2014. más el 2018, Rusia 2018, donde hubo un quiebre Ay. y empezamos a pelearnos como país porque parecía que la selección era ¿Qué pasó, Riff? de los equipos, ¿no? Y Ajá. no del país. Yo creo que ya empezó una degeneración muy, muy grande. Ok, tú dices que viene de antes, entonces. el Sí, tema. sí, sí, Viene a de ver, antes cada de- proceso y cada momento tiene sus ingredientes para ir viviendo lo que se vive hoy. Pero para mí arrancó en el fin del 2014, cuando el mundo se entera de que hubo un conflicto por una cuestión económica y entiende que eso repercutió para que el equipo en el Y te Mundial no puedo rinda sumar como algo. rindió. Yo creo que a partir de Alemania 2006, que Ecuador convierte esa Ajá. tremenda gesta en meternos a octavos de final y cómo nos quedamos afuera. ¿Crees que ahí era muy cercana en cambio? Recuerdo que es la única vez que he llorado por la selección. Ok. Ese partido, lo admito. De verdad que me dio una Sí, nosotros sabemos que tú Sí. sueles llorar por otras cosas. ¿Qué cosa? Correcto. Claro, Eran por otros mi familia, momentos por otras cuando aristas. pasó a llorar. La única No vez por que el lloré, amarillo, azul y rojo, yo sino... lloré Uno por lo la recuerda. tricolor porque ese partido... Bueno, Pero escúchame, en tu caso, tú dices escúchame, que esa es cierra. la última generación cercana con la gente. Escúchame, 2006. sí, y quiero Ok. decirte algo. Esa generación creo que nos mal acostumbró. ¿A qué? Creo que el ecuatoriano, no sé si es bueno o es malo, se ha vuelto extremadamente exigente. Sí, se volvió más Ya, exigente. es Ya. como, a mí no me sirve solo clasificar, que está bien, y estoy de acuerdo. Por eso lo que pasó en Qatar nos supo a poco. Pero es Y una siempre cosa... cuando hay un punto. sabor a poco, viene la crítica muchas veces desmedida, o el inconformismo, o el buscar el culpable. Pero hay un punto, quiero marcar un punto, de la diferencia entre Sí, ok. una desilusión deportiva, Ujú. ¿ya? Que es... Y un clima de divorcio. Exactamente, un clima de Sí. divorcio. Lo que acá se plantea Igual suele tiene que ir- ver con una va suerte de la de... mano. Pero igual igual, suele ir de la mano, porque Ecuador vivió el fracaso, si quieres catalogarlo como tal, del Brasil 2014, ¿no? Más un fracaso que por la forma quedó también horrible, el 2018. Ya. O sea, si Ecuador hubiese competido hasta la última fecha, ganaba 3, perdía 2, ganaba, era más equilibrado, pero como fue todo tan abrupto, bien de arranque, lo que vino fue un caos. Claro. Entonces fue caos, Sí. caos, Fue caos, golpe caos, tras caos. golpe, tras Con una cuestión golpe, tras regional golpe. donde además Quinteros no se ayudó discursivamente hablando y la prensa
De la Sierra lo golpeaba con justicia, pero también en algún punto con Acuérdate lo que pasó injusticia. con los jugadores cuando llega ¿No? Célico Con también. todo eso, un el proceso proceso futbolístico emocional. degenerativo por errores propios del plantel, Ahí de se terminó Quintero. abrir la brecha. Entonces, La brecha se hizo ok. más fuerte ahí, en ese partido con Argentina. Ok, todo eso empieza, ¿no? como a unirse y llegan después las peleas políticas, porque mira que antes eso no había, Ahí Sí, está el sí, punto. sí, ¿no? sí. O sea, hasta el 2018, 19, eran más cuestiones solamente Era deportivas. bravo, así es. A partir del 2020 Ok. empiezan las peleas políticas, en donde también eso va repercutiendo para que haya un sector que cuestione lo que sí tiene que cuestionar, pero además lo cuestione por ahí cosas que no deberían cuestionarse, o que todo lo que se haga también tenga este tinte de política. El caso Independiente del Valle, que a mucha gente le genera una sensación de injusticia porque dice que con Independiente pasan cosas que no deberían ocurrir, Correcto. entonces traslada esta percepción que podría ser cierta según su criterio y la muestra como una realidad, y entramos en un contexto en el que De ya suspicacia, es medio caótico Sí. el tema. Pero ¿no? ojo, ahí hay un punto que vale la pena, sobre todo que quienes nos ven también lo puedan intentar diferenciar. Yo me he dado cuenta por bastante tiempo de esto, que a veces se bifurca un poquito o se nubla, se pone borrosa la línea de sobre dónde está o sobre quién está la grieta o sobre dónde está el cuestionamiento o los niveles de dudas. Y me parece que las desilusiones, las decepciones, las dudas, los cuestionamientos sobre la federación a veces se Trasladan hacia el equipo. a la selección. Es verdad. Y entonces ahí hay una línea Ese que es un buen alguien punto. se encargó de mezclarla, de entremezclarla. Eso es un buen punto. Sí. Mira, Porque hoy- eso es hoy un buen justa- punto, hoy sí, es verdad. justamente, hacíamos una broma como si yo tengo un buzo de la selección, Ajá. ¿ya? Y él un poco me hacía la broma, con la federación, y le digo, una cosa Sí. es la selección, otra cosa es la federación. Sino que, como tú dices, la gente traslada ese hastío, ese fastidio, Sobre la federación, ese lo odio traslada a la hacia la selección. selección. Exacto, y ahí hay una línea que se han encargado, para mi modo de ver, es mi opinión, y pueden estar en contra de eso. Pero para mí se encargaron de que esa línea se entremezcle. Y se encargaron dirigentes y Ahí va la probablemente pugna también política. cierto, ¿Sabes qué? cierto sector de la opinión. Yo me acuerdo que, por ejemplo, y es cierto, porque queda raro decirlo cuando yo a Becachese lo critico, ¿no? Entonces a mí me sigue pareciendo el caso Guagua es un exabrupto y por alguna cuestión. Ahora voy más atrás, voy al caso Alfaro. Yo recuerdo cuando Alfaro, prensa, amigos, que después además hasta lo abrazaban Alfaro, Sí. le dijeron titiritero, ¿no? Claro. No, perdón, le dijeron títere, que lo movió un titiritero. Ah, ¿Por me qué? acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me acuerdo. Porque colocaba, Me y me acuerdo clarito el día. Además, una decisión que yo cuestioné, colocarlo a José Hurtado y no a Byron Castillo. Sí. Me acuerdo clarito el partido Ecuador-Chile, donde Ecuador no juega bien, empata 0-0. 0-0, sí. Y ese día yo decía, bueno, no entiendo por qué no le pone a Byron Castillo, que estaba en ese momento muy bien, y claro. lo puso a José Hurtado, que también estaba bien en campeonato. O sea, ese año, pero bueno, después Aguadito Terminó Hurtado siendo campeón con lo hizo Independiente. muy mal y tal. Y recuerdo, y esa es la línea por este fastidio que hay también contra la federación, que a veces las cruzamos y ahí ya se vuelve feo. Porque a Gustavo Alfaro le dijeron títere, que lo movía un titiritero. Ahí empezó todo. Yo creo que ahí... Y, ahí y- empezó. y después resulta que Alfaro terminó siendo un prócer, porque luego de eso le ganó a Chile, le empató con Colombia, bueno, va al Mundial y todo lo demás. Y yo vi cómo lo abrazaban a Alfaro y cómo venían los tweets, o sea, Los yo lo mismos, vi los de mismos. ese mismo panel cuando salió y digo, o sea, hasta dónde también como que tenemos cierta responsabilidad de, dentro algo y de luego la no pasión, no terminar de cruzar una línea el punto. en la que puede ser crítico. Yo no entiendo, yo no entendí por qué no puso Byron Castillo. Además entró el segundo tipo Byron, pero me acuerdo, por ejemplo, Sí, entró bien. Byron Castillo, Entró son muy muy bien. Ahora, Ahora, títere del titiritero. Sí, Apuntándole a Francisco Egas, ¿no? Claro. que él era el titiritero como este títere. Bueno, y también que Bien, siempre sí. se habló, para continuar con esa línea, como Deller también fue, digamos, el abanderado de la postulación inicial, porque era vicepresidente Sí, sí, sí. entonces de Francisco Egas, hay esta pugna también dirigencial. A ver, esto que pasa a nivel de clubes creo que es muy marcado. Lo que pasa hoy en regiones, no sé si antes pasaba. Ojo, que Yo la hablando de influencia, ahora. tampoco nos vamos los tontos, la influencia de dirigentes, de representantes, Obvio, pasa también, en las ¿no? selecciones del mundo, Pasa del todos los mundo días. pasa. Ha pasado
sucederá. Es decir, no podemos tampoco obviar situaciones que existen o que puedan existir. El tema está en ir entendiendo, no sé, cuándo esto que puede ser lógico, por ahí no compartido, pero tiene su lógica, o cuándo cosas que no pueden ser lógicas. Pues yo puedo, o sea, Becachese el otro día estábamos conversando y él decía, tengo mi conciencia limpia, o sea, estoy tranquilo. Todo es fútbol. Esto es fútbol por esto. Ahora, yo sí puedo entender, en este clima que se ha creado, ¿no? Y en el que todos somos poco responsables, que el tipo a pie diga, ¿qué? O sea, esta vaina no puede ser cierta. O sea, esto no puede ser lógico, porque no lo es. Y ahí justamente está el otro punto que quería tocar, pero antes quiero la opinión del rifle. Esto. Bien, buena opinión. Escúchame. También hay un grado de corresponsabilidad de la selección y de los jugadores, en mi modo de ver, por encerrarse, por el no salir, por el no enfrentar los temas, por el no evitar que genere una ebullición los temas. Pero espera, ¿qué o a quién le pedirías qué? Yo vengo pensando... Por ejemplo. Sí, yo te lo voy a decir, pero ¿sabes qué? Te lo voy a decir luego de un brevísimo corte, brevísima pausa. Okay. Y vamos a seguir hablando acerca de eso y también las consecuencias a futuro de esta grieta entre la selección y la gente. Bien, seguimos. Yo soy un creyente, y a José Carlos no le ha gustado a veces el punto que en la radio suelo decir, que creo que a veces los jugadores también tienen que salir a hablar cuando pasan estos problemas para que eviten la ebullición, para que eviten también la malinterpretación de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y esto también porque por alguna razón me ha tocado conversar ni siquiera con los futbolistas, sino con gente cercana al futbolista. Bien. Donde me dice... ¿Perdón? La gente cercana al futbolista. Sí. Es que ahí es otro punto. El amigo del amigo del amigo. Pero es que el jugador hoy no es tan abierto como antes. Pero ese es otro punto. Ni tan así. Cierra el punto, amigo. Cierro el punto. Me dicen, ellos leen todo, ¿no? Claro. Primero, escuchan todo, les llega todo y prefieren centrarse en esto. ¿Por qué? Además, como toda la viralidad del punto y tal, no les gusta quedar expuestos. Dicen algo y luego se los pasan en contra, les pasan la factura, se equivocan hablando y es meme. Entonces, hay una cuestión ahí de intentar alejarse de eso que al final a ellos mucho no les suma, porque te van a terminar respondiendo con el juego. Y ojo, que uno se va preparando con el paso del tiempo. Entonces, tú lo ves a Galíndez hablar, tú lo ves a Ainer Valencia hoy hablar, en su momento hasta Domínguez hablaba, ya no está, Franco, que me parece viene de otro perfil y es un poquito mayorcito, ha tenido su experiencia, habla. Sí. Pero hasta que estuvo. Pero después tú vas, no sé, Moisés tiene 23, Gonzalo, Plata, Hincapié, todos son chicos que hoy los ves y tienen 22, 23, claro, los ves en los principales clubes del mundo y dijeras, no, pues es que ya tienen que estar listos. Que en principio yo creo que sí es algo que ellos tienen que mejorar, porque al final hoy no son referentes de sus clubes, o sea, no son los capitanes, pero pronto lo van a hacer. De acuerdo. O sea, ¿tú ves el Leverkusen de este año? Y del título, o sea, se han ido, allá quiero llegar. Sí. Pero creo que también nos ha llegado una generación que salió tan joven, que hoy los vemos y pensamos que son hombres, pero que les ha ido mejor jugando que hablando, porque no lo han necesitado. Ok, yo ahora, entiendo desde ahí. Te doy fe, porque de hecho me tocó trabajar con una marca. No la voy a nombrar, evidentemente. A menos que quiera pautar. Si quiere pautar, nombramos a todos. Claro, es verdad, bienvenida. Con un jugador que era embajador de esta marca. Y estuvo con nosotros, posterior a un partido de la selección. Y me acerqué a conversar con yo y otro compañero, que no lo voy a nombrar. Santiago Bucara. Le voy a dar un fuerte abrazo a Buca. Se nos acercó y nos dijo, ustedes me matan en redes. Ustedes me matan. Y se refería al periodismo, porque claro, yo sé a qué se refiere, no se refería a ellos dos puntualmente, sino en general. Claro, puntualmente. Y a eso voy. El futbolista está más cercano de lo que nosotros queremos mucho más. Ahora, no solamente nos centremos en los jugadores, también considero, quizás después lo podemos hablar con mayor amplitud, pero considero que también los entrenadores que han pasado por esta Federación de Egas también han tenido esa actitud de enclaustrarse, de no salir a hablar y de dar pero muy no poca será declaración. Una bajada de Alfaro habló también. poquito. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que en estos últimos años, yo creo que el COVID les vino bien para esto de enclaustrarse, nos vino mal para la cuestión esta de la cercanía. Porque es cierto que a nivel comunicacional
se intenta últimamente algún guiño más, la presencia en Guayaquil con hotel te obliga a tener que trasladarte, entonces la gente va y te saluda. Yo creo que sí hubo en los últimos 5 años una política de estar muy cerrados, que ahora se está intentando cambiar, pero que a pesar de que Alfaro era un tipo que hablaba mucho, no tenía una relación cercana del día a día. Lo propio Becachese, que está, entre comillas, intentándolo. Entonces, la política esta de comunicación también, desde el COVID, para mí eso terminó contribuyendo, no podemos hablar, no hay prensa, no hay vuelo cerrado, les quedó cómoda. Claro. Les quedó cómoda y llega esta sensación de que mientras menos nos crucemos con estos tipos, mejor, porque casi que todo lo que diga va a poder ser usado en mi contra. Sí, es verdad. En casos semejantes, en otras selecciones, con futbolistas en nivel top mundial, como los tenemos ahora, en otras selecciones los jugadores son un poquito más abiertos. Hoy es bien difícil acceder al testimonio de jugadores ecuatorianos que están en las principales ligas del mundo. Quizás también porque sus clubes los arropan, los cuidan más, sus grupos cercanos. Yo te diría, Messi, que es una cuestión de voluntariedad. Mira, si hubiese, y acá describo, no cuestiono, si hubiese una cuestión de voluntariedad, sería distinto. Pero nuevamente, viene el futbolista y te dice, ¿para qué? Yo estoy bien. Mira, a mí me tocó hace relativamente poco hablar con un futbolista de los importantes, y él me decía, y esto lo respeto porque al final es la esencia pura y dura. O sea, su respuesta fue, primero, gracias por la comunicación, discúlpame, hasta ahora me salió todo bien y preferiría no cambiar lo que vengo haciendo para estar concentrado con mi familia en lo mío. La costumbre, o sea, también, no hablo porque me va bien, pero no como, y si empiezo a hablar a lo mejor me pongo mal. No cábala, porque repito, no es una cábala, es la dinámica. O sea, hasta ahora me salió todo tan bien que prefiero no cambiarlo, entonces prefiero cerrarme en mis cosas, estar un poco más tranquilo. Pero ojo, yo no creo, sinceramente, que las no respuestas en prensa de los jugadores sean la razón, porque si bien es cierto, no hay prensa, hay redes. Claro. Y ellos también pueden pronunciarse en redes. No, bueno, de hecho se pronuncian en redes. Entonces, por eso digo, yo no creo hoy que eso que tú pones como la problemática sea, sinceramente, el drama. Vamos con preguntas, pero vamos antes con comentarios de la gente de la redacción de Expreso y de Extra. Están también activos. Cristian Macías dice, para mí no es falta de identidad de juego. Para mí el hincha se puede llegar a desmotivar y no siente como propia la selección debido a las cuestionadas convocatorias, las que están integradas por jugadores sin minutos en sus equipos o que no justifican su presencia. Pero eso pasó siempre, porque podemos ir, el de Quintero era un drama. Sí. Saritama en el ciclo de Rueda era otro drama, y mira que Saritama fue importante en su momento. Muchos en el ciclo de Rueda por el tema representante, ¿te acuerdas? Ya, y paulatina, y te vas más atrás y pasaba medio lo mismo. O sea, en todos los procesos hay cuestionamientos sobre las convocatorias. Sí. Lo que pasa es que si no es por el club, ¿no? Porque el técnico del club, Quintero, en el caso de Melec, ahora es por Independiente. Claro. Pero esto ha pasado siempre. Mira, Christopher Montalbán habla un poco del tema del hermetismo. Mantener a la selección en un ambiente hermético solo profundiza el desapego que hoy siente el hincha. Nos acercamos a nuestro 5º mundial y todavía no se ve a un equipo con identidad de juego ni con eficacia en el medio campo hacia adelante. Es una cuestión más futbolística eso. Futbolística, pero lo del hermetismo es una cuestión que sí fue evaluada y es real. Ya. Mira, ¿qué está haciendo la FEF o el seleccionador de turno para analizar a más centrodelanteros? Es mucho más profundo. Una cuestión futbolística. Me agarro de eso para decir una cosa, y sobre todo a la gente, al que nos ve y al que nos consume. No, o traten de diferenciar la situación de la FEF y la situación de la selección. ¿Sí? Los problemas de la federación son de la federación, pero creo que tendrían que encontrar una diferenciación entre los problemas de la selección y los problemas de la federación. La no gestión de la federación, o la ingestión, entre comillas, me acabo de inventar el término por si acaso, es una cosa, ¿no? Entonces las críticas al dirigente, a Egas, al vicepresidente, tal, se hace, pero es verdad, me gusta esta reflexión, que no la había puesto sobre la mesa, ¿no? O sea, como que dividámoslo. Ahora, ¿qué pasa cuando vas a campo y te aparece un equipo sin un punta, o te aparece un equipo jugando con Franco volante derecho todo el partido? Fútbol cuando tiene, o cuando tiene 0, tal, o sea,
es un cuestionamiento futbolístico, ya es selección ahí. O sea, ya ahí sí es el equipo. Es selección. Entonces ya ahí ya no es lo otro. Pero cuando viene alguien y te habla al oído y te dice, no, es que el que está dirigiendo le mandan a que ponga a tal jugador, entonces ahí hay alguien que te está queriendo entremezclar las cosas. Correcto. Mira, el que te habla puede ser un dirigente o también puede ser un periodista. Acá Henry Ronquillo nos dice las polémicas en las convocatorias y no encontraron un estilo de juego marcado desde hace ya 2 años. En las eliminatorias también hacen que el hincha pierda la ilusión. Pero sabes que con Alfaro pasaba lo mismo. La gente no se sentía identificada con el estilo. ¿Cuándo fue la última vez que la gente se identificó? Porque tampoco pasaba con Rueda, pero ojo con esto. O sea, pero tú eres los menos. Yo creo que fue con Quinteros al inicio. Salvo, sí, 4 partidos. Al inicio de Quinteros la gente... Ponle 4 partidos. Porque aparte se le ganó a la Argentina. Ya, pues digo, 4 partidos, un ratito con Rueda en la primera... Luego con Suárez hubo un noviazgo. Un ratito con Bisuete, porque sí jugó bien con Bisuete. ¿Cuándo empezó? No, la mitad y que es el fin. Sí, si nosotros terminamos, o sea, el partido con Uruguay... A ver, empezamos tan mal que luego remontamos y el famoso partido con Uruguay nos deja afuera. O sea, igual Bisuete arrancó con una goleada tremenda del Perú de Chemo. Pero bueno, el punto es que sí han habido ratitos. O sea, yo lo que digo es que desde Sixto Bisuete no hay como una especie de unanimidad futbolística en torno a la selección. Oye, acá hay otra arista interesante, nos pone Antonio Romero. La afición ha perdido conexión con la tricolor desde que los partidos se transmiten por señal de pago especial. Ya no es tan simple como pasar frente a cualquier televisor y quedarse viendo junto a otros aficionados como era hasta hace unos años. Esta exclusividad del fútbol nacional, sumada a factores como la fría gestión de tipo empresarial por parte de la actual dirigencia, se aleja de su concepción popular y el interés se ve reducido. Eso puede ser, pero no me parece un problema. Al final la gente se tiene que ir adaptando. Es decir, ¿no? lo que quiero marcar es que a mí me gustaría que el fútbol sea gratis, obvio, pero llega un punto en el que mañana hay que sostener todo. Los millones que cuesta. Los millones que cuesta esta estructura. Pagarle los premios al amigo, llevarlos en los charts. Entonces, no aceptaba ir en casa de selección, pagarlo de acá, todo. Pagar a los mejores cuerpos técnicos, pagar deudas que existen. O sea, yo esa parte la entiendo. Pero de todas las cuestiones que se pueden hacer, esa... Por ahí no es tan fácil voltearla. Un par de preguntas del público, creo que vale la pena responder rapidito. ¿Creen que los jugadores sienten el mismo amor por la camiseta que los aficionados? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando tú conversas con el jugador de la selección, yo creo que sí. ¿Qué? ¿No se siente identificado con la camiseta de la selección? Por supuesto que sí. La quieren, la aman, la adoran. Yo creo que la gente a veces... Moisés Caicedo llorando después de irse del Mundial 2022. ¿Eso qué era? Yo creo que la gente tiende a pensar que porque si no ves al futbolista llorando o pegándose o arrastrándose como le pasó a Moisés, creen que no sienten. Y yo creo que cada ser humano es distinto. Tiende a llevar su luto de una decepción derrotista de otra manera. No tiene que ser simplemente coño. Quizás, me invento, Gonzalo Plata, el partido contra Senegal, no lo vimos llorando, pero llegó a su casa y se quedó destrozado, no quiso ver a nadie. No, Ángelo Preciado me decía a mí que que después del partido con Senegal llegaba a su casa y el hijo le decía, papi, no llores, ¿por qué lloras? El tipo estaba destrozado porque... Por ejemplo, y él no mostró una imagen posterior a ese partido en el que se lo vio roto como a otros. Entonces yo creo que sí sienten, ir a hacer... Nuestros ecuatorianos, yo sí confío que ellos sienten la camiseta. Luego, ¿qué tendría que pasar para que el hincha vuelva a creer en la T? Esta pregunta me gusta mucho. Yo creo que te digo ganar. Es que es la verdad, o sea, pudiese haber la convocatoria ideal, la federación podría ser perfecta, el técnico que todos queremos, y vas al Mundial y te comes 3-0, 3-0, 3-0, no, o sea... Sí, algo hay que cambiar. ¿Me entiendes? O sea, más allá, hemos ido encontrando aristas de cómo podemos ir mejorando o de cosas que se pueden cambiar, pero al final del día, si con los mismos problemas, ganas 3-0, 3-0 y 3-0... Bienvenido al resultadismo, amigo. No te había escuchado nunca así. Lo último, escúchame. ¿La Federación Ecuatoriana de Fútbol escucha realmente al hincha o decide todo a las espaldas de ellos? ¿Pero qué es escuchar al hincha también? O sea, digo, si escuchar al hincha es decir, solo señal abierta. O saquemos al técnico. Es un poco más, coge este entrenador. Por eso digo, lo del hincha es difícil decir, escuchar al hincha como la razón de un crecimiento. Yo creo que al hincha hay que escucharlo a medida en lo que le repercute. Yo creo que escucharlo siempre. Promociones de yo creo que del estadio, una federación, un club, una empresa, a su gente, hincha, público, tienes que escucharla siempre. Ahora,
Una cosa es escucharte, otra cosa es hacer lo que tú me dices que tengo que hacer. Porque mira lo que pasó cuando, en teoría, se pusieron precios bajos para el último partido con Argentina, Ciclo Alfaro, fue un descontrol monumental, ¿de acuerdo? Sí, bueno, pero eso no es culpa de la gente, terrible. pues. Eso Eso fue fue culpa de la organización Totalmente. pura y dura. Entonces, bueno, mejoran temas organizativos, también ponen los precios en otro estándar y probablemente la cosa vaya Igual muy se va a distinta. llenar, amigo. Igual se llena. Igual se va a llenar. Igual se llena. Bueno, cerramos, chicos, ¿sí? Gracias, Rifle, por tu aporte. Gracias, Ha la verdad que sido fue un gran programa. Programazo. Serio, pasó serio todo. Modo serio. Sí, pues sí se comió un mundial. No. Sí, pues. O sea, gracias a él se fue Se rompiendo comió un la mundial, relación. se comió goles en Paraguay, Fuerte, se comió gol con Colombia, se nos comió el mundial. Come solo, no seas así. No. Bueno, chao. Pasen, chao.